Entonces, para hablar del impacto femoroacetabular vamos a hablar de unos datos básicos. Entonces, para comenzar la charla, como lo suelo hacer, los invito a analizar esta imagen, una radiografía de cadera AP panorámica o comparativa. Y la pregunta es si a ustedes les parece que esta es una radiografía normal o si les parece que tiene alguna alteración. Si llega un paciente con una radiografía así, ¿qué le dirían ustedes? El cuadro típico de esta situación es un paciente joven que no tiene ningún antecedente traumático, presenta dolor en la cadera, a veces le molesta cuando está mucho tiempo sentado o a veces le molesta, por ejemplo, las mujeres a la hora de las piernas en sus relaciones sexuales, o no necesariamente las relaciones sexuales, pero sí en el movimiento de deducción de piernas, cuando se agachan, que si salen a montar bicicleta, eh, algunas series de ejercicios en agachamientos en el gimnasio que también les puede producir molestias, pero básicamente ese es el cuadro típico. Es un paciente joven, generalmente mujeres que no han tenido golpes y les duele la cadera, y es por eso que consultan, y la radiografía suele ser así. Entonces, para uno poder interpretar una radiografía de la cadera, hay que tener unos conceptos básicos, y esos están las 6 líneas de Le Tournet. ¿Cuáles son esas 6 líneas? Entonces, la primera es la línea iliopúbica, que ahí está trazada. La segunda es la línea ilioisquiática. En esa línea ilioisquiática y la línea del techo acetabular se va a formar el fondo del acetábulo o la gota de lágrima, que es con esto el techo acetabular, sería la cuarta línea. La quinta línea, la pared anterior del acetábulo, y la sexta línea, la pared posterior del acetábulo. Es entonces así que tenemos las 6 líneas, y esto nos va a permitir identificar una serie de patologías. Lo normal es, como está al lado izquierdo, que el techo acetabular no pase la línea ilioisquiática. Cuando esto sucede, cuando el techo acetabular pasa la línea ilioisquiática, que es esta acá, entonces está pasando la línea ilioisquiática, a eso le decimos acetábulo profundo. Y ese aumento de la cobertura pues va a producir un pinzamiento entre el acetábulo y el cuello femoral. Y cuando esa línea del techo acetabular pasa la línea iliopúbica, como es este caso, iliopúbica, pasa esa línea, se llama otopelvis, que es un acetábulo todavía más profundo. Y eso también evidentemente va a aumentar el pinzamiento de esta articulación. Entonces el impacto femoroacetabular hace referencia a ese impacto, a esa incongruencia, a esa alteración de la relación articular entre el acetábulo y el cuello femoral. Entonces a esa protrusión que se hace a nivel del borde acetabular directamente inferior a la espina ilíaca anteroinferior, donde se inserta el recto femoral, a esto le vamos a decir pincer, que es esta tuberosidad que se forma acá. Y a la tuberosidad que se forma, la protuberancia, digamos así, que se forma en el cuello femoral secundario al pinzamiento con el acetábulo, se le va a decir CAM. Y a la combinación de estos, pues es un impacto femoroacetabular tipo mixto. Entonces aquí tenemos las imágenes de lo que es normal cuando tenemos un CAM, el pincer, y cuando está mixto, combinado los dos. Entre esta estructura, entre el borde acetabular y la cabeza del fémur, tenemos una estructura muy importante que es el labrum, que él funciona como una especie, es un estabilizador de hecho de la cadera y da una presión negativa, dándole mucha estabilidad a esta articulación coxofemoral. Y la lesión del labrum acetabular va a producir una inestabilidad de esta articulación. Cuando hay este aumento de cobertura,
Entonces no solamente, es decir, el impacto femoroacetabular es un problema de tipo biomecánico que va a producir una coxartrosis, es decir, que va a producir un desgaste de la articulación a largo plazo. Y esto se produce por el efecto mecánico que tiene, que cuando el fémur impacta en el cuello femoral, eh, a nivel del cuello femoral contra la pared del acetábulo o el borde acetabular, este hace un efecto de palanca y de contragolpe que hace que la cabeza del fémur se golpee contra el borde posterior del acetábulo, y es así como empieza a haber ese deterioro, esa artrosis degenerativa de la articulación. Hay unas maniobras patoneumónicas para el examen físico. La más importante es esta, que se llama FADIR, que es la flexión y rotación interna de la cadera, y que en este movimiento nos va a producir un pinzamiento labral y por lo tanto dolor, y el signo de la C. Este es el típico movimiento que hace un paciente cuando llega a la consulta, diciendo: doctor, me duele aquí, y hace el signo de la C. Para poderlo diagnosticar de manera correcta, además del examen físico que ya nos va el examen físico, la anamnesis, que ya nos va a indicar más o menos de qué se trata, la manera correcta de identificarlo es hacer una serie de estudios. Con esa serie de estudios podemos hacer el diagnóstico correcto. Entonces, en eso se hace una radiografía, una tomografía y una resonancia magnética. Vamos a ver por qué se necesitan cada uno de estos exámenes para el adecuado diagnóstico. Es fundamental que estas imágenes hayan sido tomadas de manera correcta, porque si, por ejemplo, como lo muestra esta imagen, si la ampolla desde donde se toma la radiografía no está bien medializada, sino lateralizada, si está bien medializada o lateralizada, nos va a cambiar la proyección de las paredes y esto nos va a dañar la imagen. También lo mismo, si está muy cerca o muy lejos la ampolla, también nos va a cambiar la proyección. Por eso es importante que esté a 1.20, que no esté rotada, no esté inclinada, no esté lateralizada, para que las imágenes pues nos permitan dar un buen diagnóstico, ya que pues los ángulos, los grados son milimétricos, ¿no?, para poder hacer el correcto diagnóstico. En este también nos permite ver la inclinación de la pelvis, el tilt, que si está en anteversión, en retroversión o rotado, también nos va a alterar la imagen. Va a aumentar la anteversión o retroversión del acetábulo y nos podemos confundir en el diagnóstico de que sea un pinzamiento o una inestabilidad, y esto cambia completamente la conducta. Entonces, partiendo de la suposición de que esto esté bien tomado, de que esté correctamente realizados los exámenes, entonces partimos al diagnóstico. ¿Qué se necesita? Radiológicamente se necesita una radiografía AP, que pues ya la conocen, la comparativa. Necesitamos una radiografía de DUN 45 y DUN 90. Esto nos va a permitir ver los bordes del cuello femoral, que a veces uno en una proyección AP no se ve tanto el pinzamiento, y cuando hacemos un DUN 45 y 90 mirando el ángulo alfa se ve súper aumentado. Y el falso perfil de Lequesne también. Con esas imágenes se hace un adecuado diagnóstico radiográfico. ¿Qué ángulos tomamos cuando tenemos esas imágenes? Entonces, los más usados es el ángulo de Weaver o el ángulo centro-borde, que nos va a permitir medir la cobertura acetabular, y con eso podemos definir si estamos ante un pinzamiento, si estamos ante una cadera inestable, si estamos ante una cadera limítrofe, con estos ángulos. El ángulo de Tonis también muy usado, que también nos permite lo mismo, es un ángulo muy parecido en relación a su función con el ángulo de Weaver, que nos va a permitir analizar la cobertura de la cabeza acetabular. Tenemos el índice de extrusión de la cabeza, que nos permite ver qué tanto pinzamiento puede haber.
tenemos el índice de cobertura de la cabeza, que es la relación que hay aparte del offset femoral. Tenemos el ángulo de Lequesne, que se hace justamente en el perfil o falso perfil de Lequesne, que es parecido al ángulo de Weaver, pero en esta proyección, para también poder analizar la cobertura acetabular. Tenemos el ángulo de Sharp, que este nos va a permitir también analizar la cobertura acetabular. El índice de anchura de profundidad, que se tiene que ver más con pinzamiento, y el índice cervicodiaficiario. Ese índice cervicodiaficiario tiene relación más para las coxas varas, coxas valgas, que tienen relación con los antecedentes de displasia, de eversión femoral, que va a aumentar el pinzamiento o la inestabilidad. Tenemos el índice de pared anterior y pared posterior del acetábulo, que es la medida en la relación de la suma de estas dos paredes. El ángulo delta, que nos va a permitir desde el centro de rotación en relación a las medidas de las paredes. El ángulo alfa es la medida que nos permite medir el grado de pinzamiento que hay por el cam que se forma, que se mide desde el centro de la cabeza de rotación hasta el borde donde se está formando el pinzamiento. El offset femoral, ese también nos va a permitir tomar la medida y ver qué tanto se ha disminuido el offset femoral, es decir, qué tanto se ha aumentado el pinzamiento, el cam. Está el índice del techo femoroepifisiario, que es el FIAR, que es un índice que ha ganado mucha fuerza últimamente, porque es un índice que nos permite medir si estamos ante una situación de pinzamiento o si es una situación de inestabilidad, y esto nos va a cambiar completamente la conducta. El crossover, que es esto cuando estas líneas no se deben entrecruzar, entonces cuando se entrecruzan en relación también a la exposición de la espina, nos permite entender si tenemos una anteversión o una retroversión acetabular. Y el índice espinopélvico, que es el tilt, que es muy importante para entender si tenemos lo mismo, o una anteversión o retroversión de la pelvis secundario a esa relación entre la columna y la pelvis. Aumentando un poquito la explicación del ángulo de FIAR, que ha ganado mucha fuerza, nos permite entender lo siguiente: cuando ese índice se abre, como se ve acá, que tenga una medida menor a 5 grados, entonces esto también hay que tenerle una relación con el índice de Weaver o el índice centro-borde, que cuando tenemos un índice de Weaver disminuido con una cadera displásica, nos permite identificar que sea una cadera displásica, y tenemos un ángulo de FIAR que se abre, que nos permite pensar que estamos ante una inestabilidad, o al contrario, cuando tenemos un índice de Weaver aumentado, o no aumentado, pero por lo menos normal, con un índice de FIAR que se está cerrando, entonces estamos ante una cadera con pinzamiento. Y el tilt, lo que les explicaba, es la inclinación, si está anteverso, retroverso, neutro, y esto nos va a permitir entender cuando haya una anteversión, que va a aumentar el pinzamiento, como es en este caso, que la pelvis se va hacia adelante y eso aumenta el pinzamiento anterior para producir un impacto femoroacetabular. ¿Para qué la resonancia? La resonancia tiene varias utilidades, entre ellas analizar si hay una lesión labral, qué tipo de lesión labral. Esto nos permite aquí ver si hay o no hay lesión labral, que es muy importante, produce dolor. Y también tener la medida del labrum, porque cuando tenemos un aumento del tamaño del labrum es un signo de inestabilidad. El labrum se hipertrofia, se crece para darle estabilidad a la cadera por esa falta de cobertura. Otra función importante, pues ver las lesiones condrales asociadas. Ahorita está cogiendo también bastante fuerza los resonadores más modernos que pueden hacer un heat mapping, donde podemos identificar y hacer un seguimiento de la lesión condral antes y después de las artroscopias, para ver qué tanto eso ha podido mejorar. Entonces, y otra función importante es
es la relación que hay entre este músculo, que es el iliocapsularis, que es este pequeñito, el iliocapsularis con el recto anterior. Lo normal cuando tenemos un adecuado índice de Weaver, o sea, una adecuada cobertura, es que el iliocapsularis sea un músculo menor al recto anterior. Por lo contrario, si tenemos una posible inestabilidad o con una falta de cobertura y vemos que el hilio capsular es mayor que el recto anterior, eso es un signo también de inestabilidad. Otra medida importante es la tomografía. La tomografía nos va a permitir entender si tenemos una adecuada pared anterior, una adecuada pared posterior, la relación entre estas dos y la versión femoral. Cuando tenemos aumento en la anteversión femoral, esto es un signo también de inestabilidad, que es completamente diferente al pinzamiento femoroacetabular. Cuando tenemos estos tres parámetros, estos son los 20 ángulos que se hacen en las radiografías que les estaba explicando. Cuando hacemos la medida de los ángulos, cuando tenemos una resonancia, entonces podemos definir qué es lo que hay que hacer. Si estamos ante un diagnóstico con radiografía, resonancia y tomografía de pinzamiento, entonces se va a corregir por medio de una artroscopia cadera, donde se fresa ese borde femoral, ese cuello femoral, se fresa ese borde acetabular y se hace un reparo labral. Y por lo contrario, cuando estamos no ante un pinzamiento, sino ante una inestabilidad de la cadera, no se debe hacer artroscopia porque la vamos a inestabilizar más al abrir la cápsula, sino se debe hacer una osteotomía periacetabular, que es la osteotomía de Gans, la que más se usa en los adultos. Estos son los instrumentos que se usan para hacer una artroscopia de cadera, donde se debe utilizar una mesa de tracción, un intensificador de imágenes que nos permite ver radiológicamente la artrodiastasis de la articulación para el posicionamiento de las agujas y de los abordajes. Aquí ya había pintado los puntos de los abordajes y debemos tener pues también el artroscopio, que es donde pues vamos a realizar el procedimiento. Acá se ve la cámara ya dentro de la articulación. Ese es para hacer la corrección cuando tenemos un impacto femoroacetabular. Acá son algunas preguntitas que dejamos.